Hola, hola a todos, buen día, tanto tiempo, bueno, tanto tiempo que no estaba en vivo, ¿no? Poníamos programas que habíamos grabado, estuve un tiempo afuera, estuve visitando a mi hijo, y a mi nuera, estuve visitando a mi nieta adorada, así que ¿los extrañé? Sí, los extrañé, pero decidí darle un tiempo a la familia, no mirar las noticias de Argentina, fue un descanso, realmente fue un descanso. Bueno, y hoy le doy la bienvenida a alguien ya muy conocido por nosotros, al doctor Mariano Gendra Gijena. Él es abogado especialista en comercio exterior, transporte, puertos y derecho marítimo. Como presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica, te aviso que me encanta el nombre, es referente en el movimiento de consumidores y usuarios, docente en la UBA, especialista en consumo, aumentos, tarifas, derechos de los consumidores, consumo seguro, productos retirados, a ver, y además dirigente político. La verdad, con todos esos títulos está re de moda, Mariano. ¿Qué Agarrás tal? cualquier diario y estás en la página de los diarios. ¿Qué tal, Silvia? Gracias por la presentación, gracias por la presentación. No, es un ¿Cómo placer. estás? Pero es que es verdad. No importa la hoja que agarres, en general dos, tres, página central, tapa. Sí, sí, te faltó lo más importante de todo, es que soy hincha de River. Eso es lo más Ay, importante. mira, justo elegiste a Así, una hincha de Banfield, ¿qué querés que te a- diga? a- Te iba así a decir, y cubrimos también marido de Boca. así cubrimos también la sección deportiva del diario. Bueno, a ver, ¿por dónde de todas las cosas que dije empezamos? Porque, no sé, por el etiquetado nuevo, por lo que no está en las góndolas y que debería estar, por lo que se viene que son los precios de los medicamentos, por los ajustes, por los congelamientos, a ver, por donde vos quieras. El más moderno sería el etiquetado. El más moderno sería el etiquetado, pero la verdad que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque estamos en una situación de crisis económica, política, social, mental, espiritual, eh, también psicológica, porque todavía Sí. estamos con los efectos, cada uno de nosotros nos ha afectado y nos está afectando aún esta pandemia, esta cuarentena que vivimos tan larga el año pasado, etcétera, y nos ha afectado en lo emocional como también en lo psicológico. Ni Ujú. hablar en Mucho. nuestros hábitos y nuestras condiciones de trabajo, ni hablar en nuestra situación económica, en nuestro bienestar de vida. Todos hemos restringido nuestro bienestar, absolutamente. Yo siempre digo, no estamos viviendo, sino que estamos sobreviviendo. Ujú. En la medida que podemos, cada uno dentro de su circunstancia, obviamente, y las condiciones que la realidad nos permite. Y dentro de ese contexto tenemos estas grandes discusiones, como digo yo, que parecen filosóficas, que son de noche y día, de blanco y negro, de River y Boca, ya que estábamos hablando recién del fútbol, que parece que cambiarían la vida de los argentinos si logramos sacar una ley o si logramos hacer tal medida o si tomamos tal acción, ¿no? Es como si fuera un antes y después. Y la Más. verdad, la realidad nos demuestra que ninguna de estas cosas es un antes y un después. Y lo digo de ejemplo con el tema, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal de alimentos o lo que fue hace unos años atrás la ley de góndolas, donde nos lo presentaban como que a partir de ahí el consumidor iba a tener otra realidad y a partir de ahí iba a cambiar totalmente no solamente nuestros hábitos de consumo, sino nuestra vida como consumidores. Ninguna de esas cosas pasaron y tampoco va a pasar con la ley de etiquetado frontal. Yo siempre digo que es una ley que se debió haber discutido mucho más, se debió haber hecho partícipe a todos los sectores involucrados, no solamente al sector productivo, al sector de comercio, sino muy especialmente a los sectores de los consumidores. No fuimos totalmente escuchados, pero más allá de eso, es una ley que se plantea en un momento político, social y económico altamente agrietado y altamente conflictivo. Entonces,
Con esta ley se mezclan conceptos ideológicos que nada tienen que ver, como es el tema de definitivamente. soberanía alimentaria, como es el tema del acceso de los alimentos a la mesa de todos los argentinos, que son banderas genuinas, necesarias, imprescindibles, que hay que discutir, y los gobiernos de turno deben implementar acciones para lograr esos objetivos. Pero se mezclan con discusiones como la alimentación saludable, como si un alimento debe o no tener publicidad en sus frentes, y cómo debe ser, obviamente, la información que se le da al consumidor, de qué característica, y se deja de lado también un aspecto que es la otra cara de la moneda, que es, bueno, así como ponemos normas y tratamos de dar información, y la buena información es necesaria para tomar una buena decisión en todos los ámbitos de la vida, también está la otra cara de la moneda, que es la capacitación y la concientización del consumidor en una alimentación saludable, y por supuesto en cambiar sus hábitos de consumo en pos de mejorar su salud. Mira, Mariano, yo vengo de Estados Unidos de haber estado un mes allá, obviamente comprar en el supermercado mayorista, en el supermercado común, y, y en el almacencito, si querés, que tenía el edificio. Y hay un gravísimo problema en los Estados Unidos, como es la obesidad. Tremendo, ¿eh? Tremendo, 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 porque... Es el gran problema de salud de los americanos. No sé, de las 10 personas que te podés cruzar en la calle, 9 son obesas o tienen sobrepeso, un sobrepeso alto. Entonces, pero vos vas al supermercado y el etiquetado que hay, para mí, era súper, o sea, me ayudaba un montón en mis elecciones. Yo tenía de cada cosa, primero la veía perfecto, veía la cantidad de calorías impecablemente puestas, lo primero que te ponen. ¿Cuántas de esas galletitas o lo que fuera, cuántos pedacitos de esa comida me iban a significar esa cantidad de calorías? ¿Cuánto sodio tenía? Importante. Pero viste, la etiqueta, si vos tenés una cajita así, la etiqueta es la mitad de la caja, la ve cualquiera. No hay etiquetado frontal, yo no vi etiquetado frontal negro, pero como hay en Chile, pero sí la conciencia, o sea, esto que vos hablas de la educación de la población, eso es lo que no tienen o lo que han decidido no tener, porque hay una cosa que puede tener que ver, que tiene que ver con la publicidad del paquete, ¿no? Pero de todas maneras, está ahí, y si vos tenés una población mejor educada, la población tiene que ser más sana. Yo lo que veo acá, por ejemplo, es que cuando siempre dicen, bueno, alimentos no perecederos, todos los alimentos no perecederos no hacen bien. Por supuesto. O sea, vos le tenés que dar de comer a la gente, sí, perfecto, pero también hay que concientizar a la gente. Vos lo ves, por ejemplo, a todos los obreros que están en la calle con los embutidos y con la gaseosa en la mano haciendo su trabajo. Y lo mismo lo ves en los que están pidiendo en la calle, no los ves con una botella de agua, los ves con una botella de gaseosa carísima además. Totalmente. Pero además tenés, a ver, hay unos aspectos importantes. Yo digo, esta ley es importante, claro que es importante. Sí, obvio, es un paso adelante sin duda. Es buena. ¿Es suficiente para garantizar una nutrición saludable y un cambio de hábitos y de conducta en los argentinos, y mejorar, obviamente, y acercar alimentos saludables a la mesa de los argentinos? No, no es suficiente. ¿Es un primer paso? Sí, es un gran primer paso. Por supuesto que sí, que es un gran primer paso. Ahora, no reduzcamos nuestra política alimentaria, que debería ser una política de Estado, a solamente la ley de góndolas o solamente la ley de etiquetado frontal, porque entonces ahí obviamente nos estamos quedando en el primer escalón de una altísima escalera. Como digo, es decir, esto es necesario pero no suficiente, y tenemos que trabajar no solamente en la educación del consumidor, no solamente en la concientización del consumidor, sino que ahora te voy a dar unos ejemplos y vas a ver que también tenemos que trabajar en la educación
del Estado, y acá no digo del gobierno, porque es el Estado, tanto nacional, provincial, municipal, y en la concientización del Estado, en permanentemente generar una política alimentaria saludable para la población. Y Que te yo, doy este ejemplo. yo veo que se ha hecho eso, ¿eh? Y sin embargo los cambios no se vieron. Hubo en un Pero momento, ¿te acordás campañas sobre hipertensión, sobre el azúcar, y sin embargo, sí, exacto, hay eso. O sea, yo lo que quiero recalcar un poco es, por un lado, sacamos normas necesarias, importantes, como la ley de etiquetado. Por el otro lado, que, bueno, hay que ver también cómo se instrumenta, ¿no? Y los plazos, porque además viste que para instrumentarla hay determinados plazos y estos también pueden ser prorrogables, por lo uh-huh. tanto hay que ver, digamos, realmente cuándo empieza a tener una efectiva implementación. Pero más allá de eso, la norma está, la norma hay que empezar a Aplicar. cumplirla, pero por el otro lado, vos tenés al mismo Estado que a través de sus distintos programas de incentivos al consumo termina incluyendo en canastas promocionadas, como ser precios cuidados, precios máximos, artículos de consumo altamente desaconsejados por esta misma ley de Sí. etiquetado, como las gaseosas, como alimentos ultraprocesados. Es el mismo Estado quien distribuye en escuelas públicas y en los comedores sociales canastas de alimentos con sobreabundancia en harinas, con muy Sí. poca carne, escasez de pescado, escasez de fruta, de verdura. Es decir, por un lado, generamos el marco normativo adecuado Uh-huh. para tratar de ir hacia una política de Estado de mediano y largo plazo de nutrición saludable para la población. Y por el otro lado, las acciones inmediatas del mismo Estado que promociona estas leyes realiza acciones concretas, bien definidas, que son totalmente violatorias a esta ley. Porque si en una canasta escolar, donde vos ves, y esto te lo puede decir cualquier maestra de escuela, cualquier directora o autoridad de escuela, vos vas a ver que no tenés carne, no tenés pescado, no tenés fruta, no tenés Lo que verdura. pasa es cómo esas escuelas mantienen esos productos frescos. ¿Tienen la capacidad, yo no lo sé, me lo pregunto, ¿tienen la capacidad de mantenerlos frescos y no hacerle daño a los chicos? ¿O no será por eso que eligen otro tipo de comidas, justamente lo que hablábamos, ¿no? No perecederas tan fácilmente? No lo sé, la verdad no lo sé si tiene la capacidad o no, pero si el escollo o el problema es ese, entonces, bueno, sentémonos todos para solucionarlo. Si el problema es logístico, si el problema es de espacio, si el problema es de mantenimiento de una cadena de frío Uh-huh. adecuada, solucionémoslo. Pero el Claro. Estado, con la capacidad económica, la capacidad logística, administrativa, con todo el poder del Estado al servicio de este tipo de acciones, perfectamente puede solucionar y puede superar estos escollos. Entonces, yo creo que va más allá de eso, yo creo que va cuestiones que a veces, como digo, y en materia de consumo se da mucho esto y se da con los precios máximos, y digo esto porque son los temas que está ahora, digamos, Sí. en los diarios, ¿no? Pero a veces se plantean estas cosas como grandes panaceas, como que esto a partir de ahora va a cambiar nuestra vida como consumidores, y lamentablemente no es así, porque una ley no cambia la vida. Lo que nos cambia la vida son las acciones del Estado y de los ciudadanos que hacemos todos los días, ¿no? Entonces yo puedo tener la mejor ley de etiquetado del mundo, la mejor redactada, la más equilibrada en todo sentido, pero si no la aplico correctamente, si no la transformo en una política de Estado, si no readecuo todas las demás acciones de los demás organismos del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Acción Social, Ministerio de Producción, etcétera, en función de esa política pública de una alimentación saludable, la ley no me va a servir de nada. Y pasa con la ley de góndolas. La ley de góndolas es una ley que si yo no recuerdo mal, se sancionó hace 3 años aproximadamente, puede ser que entre 3, 4 años. Uh-huh. Se reglamentó hace un par de años. No se puede aplicar.
ni se va a aplicar, es imposible aplicarse. Es imposible aplicarse, porque está totalmente ajena de esa realidad. Ahora, ¿era necesario una ley de góndola? Sí, es necesario. Ahora, no me sirve nada tener leyes que no puedo aplicar. Bueno, la Argentina tiene una básica costumbre de no cumplir con las leyes, por donde la mires, por donde la mires. Pero de todas maneras, estaba pensando ahora, ayer fui a comprarle una crema para mi mamá, una emulsión, ¿no? Que usa para el cuerpo, tiene 96 años. Me voy a una farmacia, que es cadena, 1.900 pesos, con tarjeta. Me voy a otra farmacia, que no es cadena, que es la farmacia del barrio, 2.450 pesos la misma crema. Entonces, vos decís, a ver, ¿cómo tiene que ser la política para que, o sea, vos podés tener, yo no sé de esto, pero a lo mejor precios indicativos en vez de obligación de un determinado precio? Es decir, esto tiene que costar tanto, y después que lo otro quede a criterio nuestro de dónde lo compramos. ¿Cómo sería para poder cuidar al consumidor para que no le pase esto de que en una 1.900, te estoy hablando de 500 pesos más? Bueno, Precios Cuidados, como estaba originalmente hasta hace poco, el programa de Precios Cuidados, que es un programa que viene del año 2014 en forma ininterrumpida, sí. Después cada gobierno le fue ampliando o disminuyendo esa canasta de alimentos y de productos, pues no solamente son alimentos, también productos de higiene, de limpieza, sí. Etcétera, y que se iban renovando cada 3 meses, cada 6 meses, según las épocas, justamente funcionaba como precios de referencia. No era un sistema de precios máximos, no era un sistema de precios únicos, era un sistema de precios de referencia. Era un producto de una marca determinada, que era un producto precio promedio. Vos sabías que ese mismo producto de otra marca podías encontrarlo más barato o más caro. Exacto. Pero tenías una referencia. Exacto. ¿Y por qué es importante tener un precio de referencia? Por lo que vos decís justamente, porque ante la situación de altísima inflación que vivimos los argentinos desde hace varios años, ante la pérdida de esos precios de referencia, yo no sé si esa crema, 2.400 pesos, es cara o es barata, o si esa crema de 1.800 pesos es cara y barata, porque capaz que caminabas 4 cuadras más y te encontrabas que la crema valía 2.800 pesos. Exactamente, por eso la misma, bueno, estamos hablando absolutamente del mismo producto. Tal cual. Entonces el farmacéutico del barrio, 2.400 no es tan caro, si el otro me cobra 2.800, ¿no? Entonces uno pierde esa perspectiva. Claro. Y es una perspectiva fundamental en materia económica, porque así como no sabemos cuánto sale una crema, tampoco sabemos cuánto sale una leche, cuánto sale un auto, cuánto sale un bien. No, nada. ¿Cuántas veces dijiste en esto? En estas épocas, la verdad que no sé si es caro o es barato. ¿Cuántas veces dijiste, te cobra un plomero algo y qué sé yo, si me está cobrando bien o me está cobrando mal? Tal cual. Bueno, ahí es cuando yo hablo que lamentablemente estas buenas medidas, como es la ley de etiquetado, la ley de góndolas, y vuelvo a insistir, son muy buenas medidas, necesarias como primer paso, pero no suficientes. Medidas como control de precios, que ya lo hemos visto muchísimas veces, son medidas que tomadas en forma aislada o analizadas en forma aislada, uno puede coincidir con estas medidas y decir son buenas, son necesarias, pero estas deben ser medidas que, complementen medidas de carácter macroeconómico mucho más importante, porque estas medidas deben servir para complementar una política antiinflacionaria y dar alivio a los bolsillos de los consumidores. Te freno ahí un segundo. ¿Vos creés que hay una política antiinflacionaria? ¿Hay un plan antiinflacionario? No, iba a eso justamente. No hay un plan antiinflacionario, no hay un plan económico, no hay un programa productivo. No, justamente, es decir, vos me decís, ¿cuál es el plan económico? Precios máximos. Eso no es un plan, es una decisión de un día. Vos me decís, ¿cuál es el plan económico de la Argentina en materia de consumo y precio? Y yo te digo ahí, el programa Garrote. Yo le llamo Garrote porque además es absurdo pensar que
en toda, y ahora sí, no quiero mezclar un poco, pero si querés vamos a hablar después, si querés, quién es el gran formador de precios acá. Sí, claro que quiero, claro que quiero. Acá, digamos, acá esto es muy simple. La forma más Siempre fácil hablamos de la cadena bendita que tenemos acá. Pero, a ver, yendo a eso, es decir, acá todas estas medidas pueden tener un efecto concreto e inmediato, pero de muy cortísima efectividad, pero deben estar enmarcadas en un acuerdo de precios y salarios con metas de rentabilidad, preservación del empleo argentino, y dentro de un gran acuerdo económico y social, que no es ni nada más y nada menos que un plan económico federal e integral, que tomen medidas macroeconómicas antiinflacionarias. Sigue faltando ese plan económico integral. Y no es que necesitamos un plan para el fondo. Por supuesto necesitamos un plan para el fondo, porque el fondo lo mínimo que existe, bueno, a ver, si querés un acuerdo, ¿qué es lo que vas a hacer? Tráeme un plan. Claro. Bueno, pero en realidad el gobierno le debe y tiene la gran deuda de un plan económico con la sociedad, no con el fondo, con todos nosotros. Porque somos nosotros los que no tenemos idea hacia dónde va la Argentina, cuál es su rumbo económico. Después podemos discutir si ese rumbo económico elegido es bueno o es malo. Esa es una discusión válida, pero posteriormente. Yo no puedo discutir si es bueno o malo algo que no existe, porque no existe. Hoy en día la única medida antiinflacionaria que podríamos decir es el cepo al dólar y tener un dólar totalmente planchado, que en realidad no sirve para nada porque hemos visto que ha fracasado totalmente y que el Banco Central está todos los días perdiendo la batalla contra el dólar blue y desgastando reservas que ya no tenemos, y es evidente de que no tenemos reservas porque hemos restringido absolutamente todo, no solamente la comercialización del dólar para, digamos, entre particulares, sino lo más importante, que hemos restringido las importaciones. Y hoy en día no se puede importar nada en la Argentina. Y el problema no es que no podemos importar paragüitas chinos. El 80% de lo que importa la Argentina es para insumos para producir. Claro. Es decir, nuestras fábricas no pueden producir cualquier producto porque algún insumo de eso que produce es importado. Alguna parte es importada, no todo se fabrica en Argentina. Entonces, si a mí para fabricar un producto me falta un tornillo que importo de algún país y el Estado no me permite importarlo porque no me da los dólares para poder comprarle a mi vendedor de afuera ese tornillo, yo no te puedo vender, no puedo fabricar el producto, por lo tanto, paro mi producción, no puedo vender y vos no me podés comprar ese producto. Ahora, Mariano, este problema no lo tuvo este gobierno nada más, lo tuvo Macri también. Macri no podía salir de mordernos la cola permanentemente con la inflación y con el dólar, que para mí tiene que ver mucho con la falta de confianza del mercado. El problema, tanto que tenía Macri, tampoco tenía un plan económico, recordemos. El plan económico era los brotes verdes los próximos 6 meses. Que nunca llegaban. Así nos tuvo 6 meses, cada 6 meses y pasaron 4 años. Pero no hubo un plan económico con Macri. Tampoco hubo un plan económico con Cristina. El último plan económico lo tuvo Néstor Kirchner con el equipo de Lavagna, de Roberto Lavagna y compañía. Después de ahí desapareció ningún plan económico, ningún programa económico, todavía que es algo todavía mucho más abarcativo que un plan. Y después de eso no volvimos a tener más. ¿Cómo funciona un país sin un programa económico? La verdad que un buen economista me lo explique. Y además me pueden decir, bueno, pero el plan económico es el presupuesto. No, no es el presupuesto. Y aún suponiendo que lo fuera, entonces quiere decir que han fracasado todos los planes económicos porque hasta ahora no hemos cumplido, jamás hemos logrado cumplir con las metas de cada presupuesto anual que nos han presentado. Entonces, pero el problema, tanto de Macri como el que tiene Alberto y Cristina, que vos lo acabás de mencionar, es un problema político, porque la economía no es un efecto más que, o la crisis económica no es un efecto más que una crisis anterior, que es la crisis política. Y este gobierno es un gobierno de una gran debilidad política y de un fracaso total en la gestión. Entonces, tiene una debilidad política interna muy grande, esa debilidad política hace, más allá de sus aciertos o desaciertos en la gestión, le impide, obviamente, gestionar,
le impide gestionar con rapidez, tomar decisiones adecuadas, etc. Y la sociedad en su conjunto percibe esa crisis política que termina siendo en una falta total de credibilidad. Credibilidad en el gobierno y credibilidad en la palabra del presidente. Lo cual nos lleva a un estado realmente casi caótico. Y yo te diría que estamos en un estado casi caótico. Todavía No, no no hemos le... terminado del todo porque tenemos las elecciones ahora el 14 de noviembre. ¿Vos qué creés que va a pasar? Yo Más creo allá que de quién gane. tal cual, más allá del resultado, más allá del resultado, creo que los próximos meses van a ser todavía más caos político, más caos económico, más caos social, porque el gobierno, gane o pierda, sigue estando herido, esa debilidad y esa falta de confianza política no se va a lograr, aunque el gobierno logre revertir, en lo electoral me refiero, el resultado de las PASO. ¿Conoces algún país que pase las vicisitudes como las pasamos nosotros? Mirá, no conozco. Es que yo pienso, y no sé si conozco a alguien que pase las cosas que nosotros pasamos, tenemos y que nos ocurren, o que hacemos que ocurran. Yo no No, sé, la la verdad. verdad que no, no quiero caer en el ejemplo típico de Venezuela, pero hace muchos años que no viajo a Venezuela, a pesar de que tengo conocido y sabemos eso, pero la verdad que no quisiera caer en ese ejemplo, pero sí he viajado y viajo todos los años, bueno, estos últimos 2 años no, producto obviamente de la pandemia, pero viajo todos los años a dar conferencias y etcétera a Cuba, y conozco muy bien la situación de Cuba, y te puedo asegurar que Cuba tiene muchísimos defectos enormes, es interesantísimo además porque está en un proceso de apertura y de transformación hacia el capitalismo, pero no en forma abrupta, sino en forma, Demasiado digamos, lenta, te diría. es demasiado lenta. ¿Por qué? Pero está bien que sea así desde mi humilde entender, porque primero tiene que haber un cambio cultural para que eso se pueda transformar en un cambio político, económico y social. Si Cuba sale del comunismo, como salió Rusia, por ejemplo, de la noche a la mañana, porque cayó el muro, porque de noche Ujú. todo el sistema comunista colapsó, si cae así, va a generar una gran crisis en Cuba que va a durar muchísimos años. En cambio, si es una transformación cultural, impulsado especialmente por las nuevas generaciones que conocen a través de las redes, de Internet, otro mundo y van exigiendo eso, yo ¿Qué está creo que va pasando? a ser menos traumático. Pero bueno, es una opinión, no soy un experto en relaciones internacionales, solamente lo que uno vive o ve. Pero comparando con Cuba, vos en Cuba tampoco ves estas cosas. Obviamente No, no. pero además Porque es todo lo mismo. diferente, es un contexto diferente, es un país diferente, ha tenido gobiernos diferentes. No, creo que, por ejemplo, con Pero Cuba, por ahí, con Venezuela podríamos compararnos, pero es muy yo no difícil, sé. yo creo que son totalmente contextos muy, muy distintos, son pueblos diferentes. El pueblo argentino no es igual al venezolano ni al cubano, ni mejor ni peor, somos diferentes, simplemente Ujú. tenemos nuestras propias idiosincrasias. Por eso yo no digo, no, compararnos con Venezuela, Cuba, a mí mucho eso no me gusta tanto, porque la verdad creo que Argentina nunca va a ser Cuba ni nunca va a ser Venezuela. Aunque el gobierno quiera eso, que dudo que el gobierno realmente quiera eso, yo creo que es otra cosa. Pero lo que sí creo claramente es que no conozco ningún país que tenga la debilidad política que viene teniendo nuestro país ya desde hace varios años y que en estos 2 últimos años se ha acentuado de una forma impresionante. Pero ya es Mm. una debilidad más allá, que va más allá de la debilidad de un gobierno, porque un gobierno puede ser débil políticamente. Ya estamos hablando de la debilidad de todo el sistema político, porque la gente empieza ya a descreer que la política puede ser la solución de nuestros problemas. Y eso sí, eso empieza a ser un problema. Bueno, es cuando no entendemos que nosotros somos parte de eso, ¿no? Parte de ese cambio Claro. tenemos que ser nosotros sí o sí. Y bueno, ¿Qué opinas de la gira del presidente? mirá, triste, me da mucha tristeza, pero no solo por, a uno estos días escuchaba críticas de que no se abrochaba perdón, el traje
o que lo tenía arrugado, o que le daba la mano o abrazaba, etc. Que es importante esas cosas, no le quito importancia. En la diplomacia uno sabe que los gestos, los silencios especialmente, son signos importantísimos. En la diplomacia los gestos tienen un valor fundamental. Pero a mí lo que más me preocupa, así como dijimos que no hay un plan económico, tampoco hay un plan ni hay una estrategia en materia de comercio o de política internacional, mejor dicho. No, nunca. Bueno, nunca fue nuestro fuerte, ¿no? Eso la verdad que me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque a ver, en política exterior, Perón enseñaba que más allá de ser un estratega y conocía, si hay algo que Perón conocía muy bien, era justamente la política internacional, porque basaba la política en el estudio y en el análisis de una política internacional. Decía que la política exterior de un país se mueve por intereses geopolíticos económicos, no por afinidades ideológicas, y mucho menos por sentimentalismo o amiguismos de turno. Entonces nosotros no tenemos una política exterior basada justamente en esos intereses económicos y geopolíticos, sino simplemente porque el presidente de tal país es mi amigo, o porque tengo muy buena onda, o porque tengo muy buena relación, o porque me mandó un abrazo, o porque ideológicamente es afín a mi pensamiento político. Y eso es terrible. Y lo vemos en cada fracaso que la Argentina ha tenido en estos últimos 2 años en los foros internacionales. Tremendo. Argentina viene fracasando permanentemente en esos foros. Cada vez que la Argentina se pone una meta, ya sea antes con el canciller Solá o ahora con el canciller Cafiero, venimos fracasando permanentemente. Y lo peor es que le hacemos creer a la sociedad y nos autoconvencemos de que somos exitosos. Entonces, el abrazar a un jefe de Estado, en no cumplir con las exigencias de protocolo, que vuelvo a decir, en una mesa de asado de amigos no hay un protocolo que valga, pero en una misión internacional el protocolo es fundamental, porque yo estoy diciendo cosas, rige todo. cumplo o no cumplo con ese protocolo. En una misión internacional hay que guardar más silencio y decir las cosas que sean exactamente de una forma muy determinada, porque justamente decir alguna palabra de más puede hacer trastabillar toda esa política que uno lleva adelante. Para eso hay una carrera diplomática, para eso tenemos una cancillería con una amplia experiencia enorme, y hemos tenido grandes cancilleres. Yo te hago un ejemplo. Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz, argentino, gran diplomático canciller. De ahí hemos terminado a Cafiero. Algo habremos hecho mal, ¿no? Algo habremos hecho mal, ¿no? Creo que hemos hecho unas cuantas cosas mal. Solamente a uno, que es el que me viene ahora a la mente, pero hay muchísimos cancilleres y grandes diplomáticos argentinos que han hecho, no solamente han hecho historia en la diplomacia internacional. Mariano, se nos acabó el tiempo, es más, nos pasamos 5 minutos. Te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, y a ustedes, queridos, nos vemos el próximo miércoles aquí en Futuro Perfecto por Conexión Abierta. Cuídense mucho, cuiden la distancia, usen el barbijo cuando lo tengan que usar, todo eso que ya sabemos. Cuidémonos todos. Gracias, Mariano. Gracias, Carlos. Gracias, Tere. Un beso grande para todos.